En los anales de la guerra antigua, pocos relatos resuenan con la misma audacia y brutal determinación que el sitio de Tiro. Durante siglos, esta ciudad-estado fenicia, una joya enclavada en una isla del vasto Mediterráneo, fue un símbolo de inexpugnabilidad. Sus murallas imponentes, besadas por las olas, parecían burlarse de cualquier conquistador. Pero en el 332 a.C., una tormenta se avecinaba en el horizonte, una fuerza como el mundo nunca había visto: Alejandro Magno. Su ambición no conocía límites, su ejército era una marea imparable. Sin embargo, Tiro, orgullosa y desafiante, se atrevió a interponerse en su camino. Esto no era simplemente una batalla por territorio, era un choque de voluntades, un testimonio del ingenio humano y una brutal demostración de poder que alteraría para siempre el curso de la historia y el paisaje mismo del mundo antiguo. La campaña de Alejandro para desmantelar el imperio persa fue un torbellino de brillantez estratégica y fuerza arrolladora. Desde las llanuras de Gránico hasta el estrecho paso de Isos, los vastos ejércitos de Darío III se habían desmoronado ante el poder macedonio. Pero cuando Alejandro avanzó hacia el sur por la costa mediterránea, surgió un obstáculo crítico. Para asegurar verdaderamente sus conquistas, para cortar el poder naval persa y abrir el camino hacia su premio final, las riquezas de Egipto, necesitaba el control del mar. Y la clave de ese control estaba firmemente en manos de Tiro. Durante más de un milenio, Tiro había sido la indiscutible reina de los mares, la joya de la corona de Fenicia. Sus marineros, intrépidos y hábiles, habían navegado por las aguas traicioneras del Mediterráneo, estableciendo colonias desde Cartago hasta Cádiz. Era una ciudad construida sobre el comercio, con una riqueza proveniente de mercancías exóticas, su legendario tinte púrpura y un poder naval sin igual. Con dos puertos naturales, uno orientado al norte y otro al sur, Tiro era una potencia marítima, un centro de comercio y cultura. Sus defensas eran legendarias, murallas colosales, algunas que se alzaban hasta 45 metros directamente desde el mar, haciéndola aparentemente inexpugnable a cualquier ataque terrestre. Los tirios creían que su fortaleza insular, a 1 kilómetro de la costa, era un santuario, un bastión contra el caos de los imperios. Pero para Alejandro, Tiro era mucho más que una ciudad rica, era un imperativo estratégico. Su gran visión de conquistar el imperio persa exigía un control absoluto del mar. La flota persa, aunque compuesta en gran parte por barcos de ciudades fenicias, seguía representando una amenaza significativa, capaz de hostigar sus líneas de suministro e incluso lanzar contraataques. Para avanzar hacia Egipto, Alejandro necesitaba una retaguardia segura, una costa leal. Tiro, con su formidable armada y su ubicación estratégica, era una daga apuntando a su flanco. No iba a dejar atrás un bastión enemigo tan poderoso. Alejandro, siempre pragmático, primero buscó una resolución pacífica. Solicitó permiso para entrar en Tiro y ofrecer sacrificios a Heracles, una deidad venerada tanto por griegos como por fenicios. Los tirios, sin embargo, vieron a través de su velada exigencia de sumisión. Orgullosos e intensamente independientes, se negaron, sugiriendo que usara un templo en tierra firme en su lugar. Esto fue un grave error de cálculo. Cuando Alejandro envió emisarios para reiterar sus demandas, los tirios respondieron con un acto de inimaginable desafío. Asesinaron a los emisarios macedonios y arrojaron sus cuerpos desde las murallas de la ciudad al mar. Esto no fue simplemente un rechazo, fue un insulto de la más alta magnitud, un desafío directo a la autoridad de Alejandro. El conquistador, conocido por su rápida y brutal represalia, estaba enfurecido. Desde ese momento, el destino de Tiro estaba sellado. El asedio iba a comenzar. Frente a una fortaleza insular, Alejandro concibió un plan tan audaz, tan aparentemente imposible, que desafiaba toda lógica militar convencional. Construiría un puente hacia Tiro, un dique, o mole, que se extendería 1 kilómetro entero a través del mar, conectando la costa con la isla. Era una hazaña de ingeniería monumental, un testimonio de la voluntad inquebrantable de Alejandro. Miles de soldados y obreros locales fueron reclutados, talando árboles de los bosques libaneses cercanos y desmantelando las ruinas de la antigua Tiro en tierra firme para obtener piedra y madera. Día tras día trabajaron, arrojando escombros y troncos en las aguas poco profundas, extendiendo lenta y dolorosamente el alcance de Alejandro hacia la ciudad desafiante. Los tirios, desde sus altas murallas, al principio se burlaban de los macedonios,
lanzándoles flechas y proyectiles, mientras sus ágiles barcos hostigaban a los trabajadores vulnerables. Pero la determinación de Alejandro era inquebrantable. Ordenó construir empalizadas protectoras, empujando a sus hombres hacia adelante, palmo a palmo, hasta que el dique comenzó a tomar forma, un dedo creciente de tierra apuntando directamente al corazón de Tiro. A medida que el dique se acercaba a la isla, el agua se hacía más profunda y la resistencia de los tirios más feroz. Alejandro respondió con otra maravilla de la ingeniería: torres de asedio colosales, algunas de hasta 50 metros de altura, fortalezas móviles repletas de catapultas y balistas. Estas gigantescas máquinas, protegidas con capas de cuero contra el fuego, eran empujadas lentamente hacia Tiro, sus motores lanzando destrucción sobre las murallas. Pero los tirios, maestros de la guerra naval y del ingenio, idearon un plan devastador. Prepararon un viernesjo barco de transporte de caballos, cargado con brea, azufre y ramas secas. Prendiéndolo fuego, lo dirigieron directamente contra las torres de asedio de Alejandro, creando una conflagración que consumió sus arduos avances. Los barcos tirios atacaron el dique, destruyendo lo que quedaba, y el propio mar pareció conspirar contra Alejandro, inundando partes de la mole. La primera ronda había sido para Tiro. Alejandro comprendió que, sin el control del mar, su asalto terrestre estaba condenado. Alejandro, siempre un estratega adaptable, entendió el mensaje con claridad. Para conquistar Tiro, necesitaba una armada, y la construiría, no desde cero, sino aprovechando sus recientes victorias. Las ciudades fenicias de Sidón, Biblos y Arado, antes proveedoras de la flota persa, estaban ahora bajo dominio macedonio. Sus hábiles marineros y poderosos navíos eran ahora de Alejandro. De estas ciudades conquistadas, y con contribuciones adicionales de Chipre, Rodas y Licia, Alejandro reunió rápidamente una formidable flota de más de 200 barcos de guerra. Fue una hazaña logística extraordinaria, transformándolo de conquistador terrestre en potencia naval en cuestión de semanas. La visión de esta enorme armada, navegando hacia Tiro, debió sembrar terror en los corazones de los tirios. Su supremacía naval, su escudo frente al mundo, estaba a punto de ser destruida. El escenario estaba listo para la confrontación decisiva. Con su recién reunida flota, Alejandro inició un bloqueo naval implacable. Sus barcos, ahora superiores en número y maniobrabilidad, sellaron ambos puertos vitales de Tiro. Ningún suministro podía entrar, ningún refuerzo podía llegar, y ningún barco tirio podía escapar. La otrora orgullosa armada tiria, atrapada dentro de sus propias defensas, solo podía observar cómo su ciudad comenzaba a asfixiarse lentamente. Escaramuzas estallaban a diario cuando los desesperados tirios intentaban romper el bloqueo, pero los números y la táctica de Alejandro prevalecían. Dentro de la ciudad, los orgullosos ciudadanos, que una vez se burlaron de Alejandro, enfrentaban ahora la cruda realidad del hambre y el aislamiento. La guerra psicológica era tan potente como el asedio físico. La esperanza, como sus menguantes provisiones, se estaba agotando. Tras 7 agotadores meses, Alejandro lanzó su asalto final y decisivo. Desde el mar, sus barcos, ahora equipados con arietes, golpeaban las murallas de la ciudad, dirigiéndose a las secciones debilitadas por los constantes bombardeos. Simultáneamente, las máquinas de asedio en el dique reforzado lanzaban una lluvia de proyectiles, creando múltiples brechas. Los tirios, aunque exhaustos y desesperados, lucharon con la ferocidad de quienes defienden su hogar. Emplearon todas las defensas ingeniosas imaginables, desde muros acolchados para amortiguar el impacto de los arietes, hasta ruedas giratorias diseñadas para desviar proyectiles. Pero el ataque combinado de Alejandro por tierra y mar era abrumador. Con Alejandro liderando personalmente la carga e inspirando a sus fatigados soldados, una sección crítica de la muralla finalmente cedió. La falange macedonia, una fuerza imparable, irrumpió por la brecha, marcando el inicio del fin para la orgullosa ciudad. La caída de Tiro fue rápida y brutal. Una vez que los macedonios atravesaron las murallas, la ciudad se convirtió en un escenario de carnicería inimaginable. Alejandro, enfurecido por la prolongada resistencia de los tirios y el asesinato de sus emisarios, ordenó una represalia despiadada. Miles de tirios fueron masacrados en las calles, sus cuerpos cubriendo la otrora orgullosa ciudad.
Aquellos que buscaron refugio en el templo, incluido el rey Asemilco y su familia, fueron perdonados, pero la gran mayoría enfrentó un destino horrible. Según relatos antiguos, 8.000 tirios fueron masacrados, y 2.000 hombres que sobrevivieron al ataque inicial fueron crucificados a lo largo de la costa, una advertencia escalofriante para cualquiera que se atreviera a desafiar a Alejandro. Los 30.000 habitantes restantes, principalmente mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos. La joya de Fenicia, una ciudad que había resistido innumerables asedios, finalmente había caído, su riqueza saqueada, su pueblo disperso, su existencia irrevocablemente alterada por la voluntad de un solo hombre. La caída de Tiro fue una demostración brutal de la implacabilidad de Alejandro, una advertencia escalofriante para cualquiera que osara desafiarlo. La ciudad, una vez faro de prosperidad, yacía en ruinas, su población diezmada o esclavizada. La crucifixión de 2.000 hombres tirios a lo largo de la costa se convirtió en un monumento imborrable a su desafío y a la venganza de Alejandro. Este fue el sombrío precio de resistirse al conquistador. Sin embargo, para Alejandro, la victoria fue estratégicamente fundamental. Con Tiro sometida, toda la costa oriental del Mediterráneo estaba ahora asegurada. La amenaza naval persa había sido neutralizada, y el camino hacia Egipto, una tierra rica en recursos y poder simbólico, quedaba abierto. El asedio de 7 meses, aunque costoso en vidas y recursos macedonios, rindió dividendos inmensos, consolidando el control de Alejandro sobre un segmento crucial de su naciente imperio. El dique, el audaz puente de conquista de Alejandro, se convirtió en una estructura permanente, alterando para siempre la geografía de Tiro. Lo que una vez fue una ciudad insular, se transformó en una península, un testimonio físico y duradero de la voluntad de Alejandro. El sitio de Tiro permanece como una de las hazañas más notables de ingeniería militar y determinación estratégica en la historia antigua. Mostró la capacidad de adaptación de Alejandro, su habilidad para superar obstáculos aparentemente insuperables y su disposición a emplear una fuerza brutal para alcanzar sus objetivos. Esta victoria no fue solo una conquista, fue una declaración, una manifestación de poder absoluto que resonó en todo el mundo antiguo. Desde las cenizas de Tiro, Alejandro siguió su marcha, su leyenda creciendo con cada paso, pero la memoria de la ciudad insular que se atrevió a desafiarlo, y los medios extraordinarios por los que fue reducida, quedaría para siempre grabada en los anales del tiempo. El sitio de Tiro, una lucha brutal de 7 meses, sigue siendo un momento crucial en la saga de Alejandro Magno. Fue una batalla que mostró su mente estratégica sin igual, su genio ingenieril y su voluntad inquebrantable, pero también dejó al descubierto las duras realidades de la guerra antigua, el inmenso costo humano de la conquista y el trágico destino de quienes se atrevieron a enfrentarse a un imperio. Hoy en día, la ciudad de Tiro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, permanece como un testimonio vivo de este épico enfrentamiento. El dique, que alguna vez fue un puente temporal de guerra, es ahora una parte permanente de su paisaje, un monumento silencioso a la ambición de Alejandro. Los ecos de aquella antigua lucha aún resuenan, recordándonos las fuerzas que moldearon nuestro mundo, el auge y la caída de los imperios, y la huella imborrable que dejaron individuos extraordinarios en el lienzo de la historia. La historia de Tiro es una historia de desafío, ingenio y el perdurable poder de la voluntad humana, tanto para construir como para destruir.